Muy buenos días. La verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes, que nos estén viendo, escuchando en este informe de paz de Culiacán 2020, que mes a mes venimos transmitiendo desde y dándolos a conocer desde hace más de 4 años. Este informe de paz es del municipio de Culiacán, donde damos a conocer diversas cifras de 11 delitos que suceden aquí en nuestra entidad, tanto de denuncias como de llamadas de emergencia, así como también en comparación con otros datos. En esta ocasión, pues voy a compartir este informe, esta presentación con ustedes, que espero que ya lo estén viendo en este momento. Y pues aquí el decirles que durante el mes de noviembre del 2020, un total de 6 delitos registraron un comportamiento a la baja, mientras que 4 lo hicieron a la alza, y uno se mantuvo igual que el periodo anterior con 0 incidentes. Esta lámina de todos los delitos es de estos 11 delitos que nosotros medimos mes a mes. Aquí son de denuncias presentadas ante el Ministerio Público del mes de noviembre. Pueden ver que tenemos cifras desde noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Aquí tuvimos un aumento en los últimos 6 meses de 9.6%, una disminución de 14.6% de un mes anterior, sobre todo de noviembre contra octubre del 2020, por lo que tenemos un promedio de 18 delitos que están sucediendo aquí en nuestra capital de Culiacán, Sinaloa. Este porcentaje también en la parte superior derecha pueden ver un recuadro donde vamos a estar también dándoles a conocer lo que son esta denuncia del mes de noviembre, pero en contra de las llamadas al 911, que aquí, por ejemplo, denuncias cerramos con 534 y llamadas al 911 con 1,297, lo que significa un porcentaje del 41%, que son los únicos que se denuncian de estos delitos que llaman los ciudadanos. En cuanto al delito de homicidio, aquí tenemos una disminución en los últimos 12 meses del 5.6%, un aumento del 10.3% en los últimos 6 meses. Aquí son 12 menos en comparación con octubre y noviembre del 2020, lo que significa que es un caso cada 28 horas. Aquí el delito de homicidio, tuvimos 25 homicidios en la capital de Culiacán, contra las llamadas de emergencia, que fueron 26. Aquí es porque regularmente siempre salen las mismas cifras, a veces porque a lo mejor se reportan al 911 el mismo homicidio. Lo que tenemos que un 48.7 de tasa anual por cada 100,000 habitantes, y pues aquí, como pueden ver ustedes, en estos 6 meses, pues sí teníamos esta tendencia casi de noviembre del 2019 a junio, muy pareja. La verdad que no teníamos ni a la alza ni a la baja, pero sí en estos últimos 6 meses podemos ver que sí tenemos una tendencia a la baja en el delito de homicidio aquí en nuestro municipio de Culiacán. También recordarles que uno de los objetivos de Construyendo Espacios para la Paz, aparte de estar dando a conocer estas cifras para poder trabajar con diversas actividades de la mano con autoridades, organismos ciudadanos en bajar esta incidencia delictiva, especialmente es el de poder bajar el delito de homicidio, porque nos está afectando en muchos sentidos, sobre todo en lo económico, en lo social, y poderlo sacar principalmente de esas 50 ciudades más violentas del mundo, que ya tenemos más de 10 años dentro de esta lista, y pues uno de los objetivos es sacarlo. ¿Cómo podemos sacarlo? Si nosotros seguimos con esta baja, y sobre todo aquí ustedes pueden ver que estamos más abajo de la media. Si tenemos una tasa del 28% por cada 100,000 habitantes, nosotros podemos salir de esa lista de 50 ciudades más violentas del mundo, y por lo que vemos que seguimos trabajando en conjunto, podemos realizarlo. Esta lámina que ustedes ven aquí es el mapa de Culiacán, y donde ustedes pueden ver estas colonias que se están poniendo en la lista, que está a su izquierda. Son colonias donde no ha sucedido homicidio, que hicimos nosotros. Teníamos muchos años
que habíamos estado presentando las colonias donde ha sucedido el homicidio. En esta ocasión son colonias que no sucedió homicidio en el mes de noviembre del 2020. Aquí aproximadamente 347 colonias de Culiacán, un 70%, registraron 0 homicidios durante los últimos 12 meses, periodo que abarca de diciembre del 2019 a noviembre del 2020. Y durante este mismo lapso se registraron alrededor de 485 incidentes en la zona urbana de Culiacán y sus alrededores. Ahora vamos con el delito de robo a vehículo. Aquí tenemos una disminución del 20.2% en los últimos 12 meses, un aumento del 3.6% en los últimos 6 meses, pero una disminución del 22.6% de octubre a noviembre del 2020, un promedio de 5 vehículos diarios que nos están robando aquí en nuestro municipio de Culiacán. Patrimonio que nos cuesta a los ciudadanos que realmente trabajamos día a día. Aquí, en comparación con las llamadas de emergencia, en noviembre pues cerramos con estos 147 robo a vehículos y llamadas al 911 de 256, lo que significa un porcentaje en esta ocasión del 57% que se denuncia. Regularmente este porcentaje siempre es un poco más alto, en esta ocasión pues fue 57 y pues tenemos una tasa anual por 100,000 habitantes de 217.6%. Y nada más, nuevamente, sí me gusta, siempre nos gusta estar tanto cuando sube la incidencia delictiva como cuando baja. Aquí el delito de robo a vehículos como el de homicidio, en nuestro municipio de Culiacán sí tenemos alrededor de 2 años a la fecha que estos delitos sí han venido a la baja. Por ejemplo, aquí estamos cerrando con 147, pero en años de 2 años hacia atrás, traíamos más de 350 vehículos robados mensualmente. Entonces, es importante el trabajo que se está realizando. Ahora bien, el delito de robo a casa habitación. Tenemos un aumento en los últimos 12 meses de 23.9%, una disminución en los últimos 6 meses de 40.9%, 5 casos menos de entre octubre y noviembre del 2020, un caso cada 3 días que está sucediendo. Aquí ustedes pueden ver que sí traemos desde noviembre del 2019 a la fecha, una breve tendencia a la baja. Ahorita estamos cerrando con estos 10 robo a casa habitación, que bueno, aquí la lectura que se está dando por expertos es pues precisamente por toda esta pandemia que las familias están más tiempo ahorita en sus casas por el trabajo que se está realizando en ella. Y pues vemos que también las llamadas de emergencia aquí fueron 33, aquí el porcentaje es el 30% que se está denunciando. El robo a negocios, tuvimos el 37.2% de reducción en los últimos 12 meses, un 24% de aumento en los últimos 6 meses, aquí podemos ver que aumentó en estos últimos 6 meses, 11 casos menos de entre octubre y noviembre del 2020 y un caso cada 12 horas. Aquí tenemos que en llamadas de emergencia al 911 tuvimos 233 y en denuncias en el mes de noviembre 64, lo que tenemos un porcentaje del 27.5% que es el que se está denunciando. Es muy baja, sigue muy baja la denuncia en este delito. Yo creo que aquí también es importante el que se siga difundiendo, que se denuncie. Y el último dato, pues tenemos 61 tasa, sobre todo una tasa anual por cada 100,000 habitantes de 61. El delito de robo a transeúntes, este delito tenemos alrededor de 4 meses que quisimos incluirlo porque es un delito que se nos hace muy importante por las llamadas de emergencia que son altas, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos unas llamadas de emergencia de 82 y solamente 9 denuncias, lo que significa un porcentaje del 11%. Aquí de julio a noviembre a la fecha estamos viendo una tendencia a la alza en cuanto al delito de robo a transeúntes. Aquí rápidamente les doy que en cuanto a los últimos 12 meses tuvimos esta reducción del 61.6%, un aumento del 130% en los últimos 6 meses. Como le digo, esta
esta tendencia a la alza y pues tenemos que seguirnos cuidando sobre todo y hacer un llamado pues a las autoridades que sabemos perfectamente que también están trabajando muy de cerca, sobre todo en la zona centro y en algunas colonias donde más ha estado sucediendo este robo a transeúnte. Lesiones. Aquí este delito es muy importante el que lo podamos analizar porque es un delito previo al homicidio o al feminicidio y este regularmente no ha podido bajar. Aquí tuvimos un aumento en los últimos 12 meses de 0.4%, un aumento en los últimos 6 meses del 5.5%, un 1% de aumento entre octubre a noviembre. Aquí sí fue mínimo, pero aún así subió un caso cada 7 horas y pues son personas que se han estado pues lastimando ya sea en riñas, enfrentamiento, problemas familiares y que tenemos que se tenga que seguir trabajando en cuanto al tema de prevención por todos. Una tasa de 105.5 por cada 100,000 habitantes y pues aquí como pueden ver tuvimos denuncias de 102 denuncias, llamadas del 911 por 38 y un porcentaje de 268. Tanto el delito de lesiones, que igual ahorita les voy a mostrar también como el de violación, es un delito que casi se llama muy poco, tiene unas llamadas de emergencia baja, pero sí tiene, lo contrario es que sí tiene un alta denuncias presentadas ante el Ministerio Público y esa parte es la que creemos que es importante, por eso estar analizando tanto llamadas de emergencia como denuncias ante el Ministerio Público, así como también otros datos que podamos tener a la mano para poder analizar en conjunto y poder realizar programas, sobre todo programas que se lleven a cabo de prevención. Aquí quisimos poner esta lámina en esta ocasión. Son las gráficas de denuncias, como pueden ver aquí ustedes, es esta línea azul y las llamadas de emergencia es la línea de abajo, que se ve así como anaranjadito, y es donde vemos que este delito, pues efectivamente de este se denuncia más y de este se llama un poco, se hace las llamadas menos, sobre todo al 911. ¿Ok? Y pues estamos queriendo sobre todo revisar otras fuentes también en cuanto al ENVIPE del 2020, aquí en la parte inferior derecha, que ustedes pueden ver en la pantalla, vemos sobre todo la tasa de victimización de 1,218 que pudimos sacar del ENVIPE del 2020. Esto nada más en dos láminas se lo voy a mostrar, pero vamos a analizar para ver qué otras información podemos dar en los siguientes informes de paz de Culiacán que realizamos mensualmente. El delito de violación, aquí tuvimos una reducción del 3% en los últimos 12 meses, 42.3% de aumentos en los últimos 6 meses, 2 casos de más de octubre contra noviembre del 2020, un caso cada 3 días de violación en nuestro municipio de Culiacán. Tuvimos 9 denuncias y una sola llamada de emergencia, aquí un porcentaje de 800. Aquí, como pueden ver, tenemos esta también breve tendencia a la alta de junio a noviembre del 2020 en cuanto a este delito, una tasa de 6.4 por cada 100,000 habitantes. Y la siguiente lámina es la que les comentaba, que este delito también es importante seguir haciendo contrastes con otras informaciones, porque en llamadas tuvimos solamente 2 y de denuncias, pues 6 denuncias en el mes de noviembre de este año 2020. Violencia familiar, aquí tuvimos 13.6% de aumento en los últimos 12 meses, un 20.2% de aumento en los últimos 6 meses, un 14% de reducción de octubre a noviembre del 2020, un promedio diario de 6 personas familias que se están denunciando ante el Ministerio Público y pues este delito sigue en rojo. Vemos, sobre todo nos comentan por expertos que sube realmente la denuncia por la información, el trabajo que se está realizando, yo creo que por todas instituciones, organismos, sociedades en general, y pues yo creo que es importante, pues sobre todo siempre decimos reflexionar como familia
voltearnos a ver hacia adentro, ver qué está sucediendo y pues ver, sobre todo también tener más programas de prevención para poder llevar a las familias y podernos trabajar, sobre todo la familia misma, ¿no? Aquí estamos cerrando, sí tuvimos una baja entre octubre y noviembre de este porcentaje 14, se estamos cerrando con 166, esta tasa de 197.8 por cada 100,000 habitantes es la que estamos teniendo en violencia familiar. Y por último, en cuanto a denuncias, tenemos el delito de feminicidio, que como les decía, varias de delitos como las lesiones que tenemos, esa violencia familiar, puede terminar también en feminicidio. Aquí en nuestro municipio de Culiacán tuvimos una disminución del 15% en los últimos 12 meses, una disminución del 11% en los últimos 6 meses, un caso más que octubre del 2020, un caso cada 21 días, una tasa del 3.5% por cada 100,000 de mujeres que estamos viendo. Y pues aquí en el mes de noviembre estamos cerrando con un feminicidio en nuestro municipio de Culiacán. Y con esto yo termino. Estas fueron cifras del municipio de Culiacán por denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Ahora le paso, sobre todo, presento aquí, le doy la bienvenida al ingeniero Javier Yauzás, que nos va a estar presentando las cifras de llamadas de emergencia al 911, así como otros datos interesantes que hemos estado trabajando en alianzas con otros organismos de la sociedad civil. Pues, ingeniero, adelante, voy a dejar de compartir para que comparta su presentación. Sí, muchas gracias, Rosy. Nos pide César, si por favor lo puedes hacer anfitrión host para revisar algo en Facebook, en la transmisión de Facebook. Si por favor lo haces para ayudarnos. Muy buenos días. Como bien nos explicó Rosy, ella ve la parte de denuncias, la parte de denuncias que se tienen en Culiacán, y complementamos la información con las llamadas. Las llamadas nos permiten georreferenciar y detectar las colonias que más llamaron al 911. Recibimos en 1,297 llamadas en el mes de noviembre, un promedio de 43 llamadas al día. Con esto más o menos podemos revisar la carga que nuestras instituciones de policía tienen diariamente para atender nuestras llamadas de emergencia. La zona centro fue la colonia que más llamó, con 48 llamadas. Después la colonia Lázaro Cárdenas con 24 llamadas, Villa Bonita 24, Alturas del Sur Baja, que es quien históricamente es la colonia con más llamadas al 911, Lomas de San Isidro, Gustavo Díaz Ordaz, Las Quintas, Infonavit Barrancos. Son las 10 colonias con más llamadas, y aquí en el recuadro rojo podemos ver la tendencia. Afortunadamente bajaron las llamadas y esto es una buena noticia de que comiencen a disminuir las llamadas de emergencia. Como bien decía Rosy, estamos iniciando en este mes el tener más fuentes de información y estamos comparando las llamadas contra las denuncias. Se tuvieron 1,297 llamadas con solo 534 carpetas de información y tenemos un 41% de denuncias. Solo el 41% de la población denunció en estos delitos. El homicidio, que es nuestro tema, es el tema de Culiacán. Vamos a iniciar, y qué bueno que están aquí el licenciado Bernardo León y el licenciado David Pérez Esparza, que son expertos en información, y sus sugerencias y críticas serán muy positivas. Las colonias que más llamaron por llamadas fueron El Ranchito y Guadalupe Victoria. Y estas son las colonias que tuvieron un homicidio en Culiacán en el mes de noviembre. Este es el mapa. Es un mapa muy difuso, a diferencia de muchas ciudades en el mundo donde se focaliza en ciertas áreas de la ciudad. Culiacán no. Culiacán es muy disperso el homicidio, lo cual complica más para nuestras autoridades las tareas de prevención y de disuasión del homicidio. Este es el mapa de las colonias de un año atrás. Las colonias en rojo sólido, más fuerte, son las colonias donde más
ha habido homicidios, donde ha habido 6 o más homicidios. Este es el mapa del último año que vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan consultar. Y las colonias en color verde son donde no ha habido homicidios. El homicidio doloso en Sinaloa, Culiacán representa el 60% del homicidio en nuestro estado, y en esta gráfica de color amarillo podemos apreciar cómo veníamos descendiendo, y por primera vez desde que medimos el homicidio en Sinaloa, en el mes de mayo, por primera vez Sinaloa estuvo por debajo de la media nacional. Esto no lo habíamos visto, y por ciertas disputas que en la zona norte de la ciudad de Culiacán, en Tepuche y en Bagrecitos, y en la zona norte, en el municipio de Choix, habíamos perdido la tendencia. Afortunadamente, recuperamos la tendencia y estamos de nuevo por debajo de la media nacional, de acuerdo a la información que nos dio el presidente hace unas semanas, donde Sinaloa, aquí está Sinaloa, lo estoy señalando, recupera estar por debajo de la media. Sigamos así. Antes, en 4 años atrás, Sinaloa estaba aquí en esta parte alta de la gráfica. Compartíamos junto con Chihuahua, Guerrero y Baja California estos 3 lugares. Siempre nos intercambiábamos, y es una buena noticia que Sinaloa comience a disminuir. El homicidio es el delito más grave que se puede cometer en una sociedad. Es la expresión más cruel de un ser humano hacia otro ser humano, y en Culiacán en particular lo habíamos normalizado. Tenemos que seguir esta campaña de desnormalizar el homicidio. No es normal el homicidio que sucede en Culiacán, y tenemos que voltear a ver ahora a los estados más pacíficos de México y seguir su ejemplo. Este es nuestro objetivo en Construyendo Espacios para la Paz, que Culiacán y Sinaloa sean una de las ciudades más pacíficas de México. El homicidio doloso también en Sinaloa, afortunadamente somos de los estados que ha logrado disminuir. Aumentó en 11 entidades y disminuyó en 21 entidades. La violencia tiene un rostro humano, no son cifras, y seguimos estudiando todas las causas y las consecuencias de la violencia, desde las fisiológicas, emocionales, conductuales, cognitivas y espirituales. El no perder la esperanza. Habría que preguntarnos cuántas familias tenemos en Sinaloa con estas condiciones, con este dolor, con esta pérdida de esperanza. Tenemos que acompañar a estas víctimas, tenemos que estar por un lado de ellos y decirles que Culiacán y que Sinaloa están junto con ellas, y que nos importa mucho lo que sucede. Las consecuencias de tener estas altas tasas de homicidios son varias, como bien decía Rosy. En el recuadro número 1 vemos las ciudades más violentas en el mundo, y México desafortunadamente aporta las 5 primeras ciudades son mexicanas: Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón. Culiacán actualmente, el año pasado fue la ciudad número 21, somos la ciudad número 21, considerada la 21 tasa más alta en las ciudades de más de 300,000 habitantes. Venimos descendiendo. En 2017 fuimos 12, 2018 16, 2019 21. Si vemos el recuadro 3, esta gráfica azul es la tasa por cada 100,000 habitantes de Culiacán, y traíamos una tendencia muy favorable. Lamentablemente los hechos del verano de estos 2 grupos delincuenciales afectaron el desempeño que veníamos haciendo toda la sociedad y autoridades para sacar a Culiacán de esta lista. Esta línea roja es la meta inicial para salir de esa lista de las 50 ciudades. Con una tasa menor de 34 homicidios, podemos salir de esa lista, de esa deshonrosa lista. Y si ustedes se dieron cuenta, con la cifra de 25 homicidios, nos demuestra que sí podemos. Si hubiéramos tenido cifras como el mes de noviembre y como el mes de febrero en Culiacán, estaríamos saliendo de esta deshonrosa lista. Por lo contrario, en el recuadro número 2 podemos ver las ciudades más pacíficas del mundo, que es Tokio, Singapur y Osaka, Japón. Pero Tokio seguramente debe haber temas de drogas y venta de drogas, pero ahí no se asesina a nadie. Tenemos que quitar esta
este estigma de Culiacán de normalización de la violencia y lo tenemos que hacer juntos, sociedad y gobierno. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Otra de las consecuencias que tenemos por el homicidio es la alerta de viaje que tenemos en Estados Unidos. Se congeló la... Voy a dejar de compartir, Rosy, porque tenemos problemas para... Y otra de las consecuencias que tenemos en Sinaloa es que esté considerado como un lugar peligroso para viajar. 5 estados en México están en estas condiciones y nosotros también lo estamos. Tenemos alerta de viaje, tenemos que quitarla porque las consecuencias son económicas. Tenemos familias destruidas, afectadas por la violencia. Para cometer un homicidio se cometen otros delitos como robo de vehículos. Los intercambios académicos en nuestras universidades se ven frenados. No podemos enviar estudiantes a otros países porque tampoco podemos recibir. En los clubes rotarios nos cuesta mucho trabajo los intercambios porque nuestra ciudad tiene un estigma de violencia. El turismo, hace 5 años perdimos los cruceros en Mazatlán, los volvimos a recuperar gracias a todo este trabajo y bueno, hay que seguir trabajando. El robo de vehículos, las 10 colonias que más tuvieron robos de vehículos fueron Las Quintas, Lomas de San Isidro con 9 llamadas, Zona Centro, Alturas del Sur, Infonavit Barrancos, El Barrio, Chulavista, Ángeles y Villa Bonita. Este es el mapa también muy difuso de robo de vehículos. También la comparación denuncia contra llamadas. Violencia familiar, que es el tercer delito que trabajamos muy fuerte. Zona Centro, Alturas del Sur. Sin embargo, Alturas del Sur tuvo 14 llamadas contra 27, que era su promedio. Afortunadamente, comienzan a bajar las llamadas en esta colonia, Alturas del Sur. Lázaro Cárdenas, número 3, Los Ángeles y Villa Bonita son las 5 colonias con más llamadas de violencia familiar. Estas son las gráficas, solo en la línea roja son las llamadas, 628 contra 166 denuncias, el 26% denuncia. 1 de 4 víctimas está denunciando. Es el mapa de violencia familiar. Aquí sí está muy claro hacia el sur de la ciudad, que es donde estamos trabajando en los programas preventivos. Y solicitamos a C4 y estamos trabajando CEPAVIR, Secretaría de Seguridad Pública y Construyendo Espacios para la Paz en Alturas del Sur. Se pidió un mapa de violencia familiar y vean los hogares con violencia familiar en los últimos 2 años. Es prácticamente toda la colonia. Entonces tenemos que trabajar muchísimo aquí. Ya estamos iniciando los trabajos. Y bueno, algo que me gustaría mucho ver que platicáramos en el panel de hoy es esta propuesta de que el informe policial homologado se convierta en denuncia. Esto facilitaría mucho a través del IPH móvil, a través de las tablets que seguramente Eliseo Bernardo de León y Eliseo David Pérez Esparza nos platicarán. Ellos son expertos en este tema. Estamos viendo en Culiacán si podemos ver que el informe policial homologado se convierta en denuncia porque cumple con todos los elementos para simplificar y que cada vez más ciudadanos denunciemos. Esto es lo que nos platicaba Rosy. Vamos a incluir ahora en el informe mensual de paz ambas gráficas, denuncia con llamadas, y hay algunas muy interesantes donde las llamadas son menores que las denuncias, como se cruzan, y en lesiones son más las denuncias que las llamadas. Son detalles muy interesantes que estamos encontrando, y por primera vez incluimos el robo a transeúnte, que no teníamos estas cifras hasta hoy. Pues, Rosy, esto es el informe por colonias, por llamadas al 911. Cada llamada al 911 es una familia, es una víctima que nos está pidiendo ayuda, y bueno, sigamos trabajando en esto, Rosy.
Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Pues bueno, ya hoy pasamos ahora sí a nuestra segunda parte de este informe de paz de Culiacán, que es precisamente el poder hablar del tema proyectos en torno al modelo nacional de policía y justicia cívica. Para ello tenemos pues a dos expertos aquí con nosotros. Voy a presentar primero a David para que nos pueda compartir acerca de estos proyectos que él está trabajando. Voy a leer una muy breve semblanza y a pesar de que es muy breve, pues es un poquito larga porque la verdad que pues David Pérez Esparza realmente es una persona que ha estudiado, ahorita se van a dar cuenta, se ha preparado mucho, tiene mucha experiencia en cuanto a tema esto de seguridad y prevención y pues leo su semblanza y ya le paso la voz y posteriormente pues voy a leer la semblanza de Bernardo y también pasarle la voz para que nos comparta también lo que él nos trae de tema. Pues David Pérez Esparza es internacionalista con subespecialidad en perspectiva estratégica, egresado con mención honorífica del Tecnológico de Monterrey, cuenta con maestría en Ciencias de la Seguridad, con especialidad en crimen organizado, maestría en política pública y maestría en economía y resolución de conflictos. En 2019 concluyó su doctorado en Ciencias aplicadas a la seguridad. Ha sido investigador y consultor con amplia trayectoria internacional en seguridad pública. Ha sido consultor senior para el gobierno británico en materia de reducción del delito. Ha colaborado con el Banco Interamericano de Desarrollo en el diseño e implementación de estrategias en materia policial. Fue designado por la Unión Europea como consultor y relator especial para combatir el crimen organizado y el terrorismo en África, donde vivió e implementó diversos proyectos de inteligencia y reforma al sector de seguridad. Ha liderado numerosos proyectos de investigación aplicada en distintas universidades de reconocimiento global. El 1 de enero del 2019 fue designado titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se encarga de coadyuvar con todos los esfuerzos nacionales en materia de incidencia delictiva, reducción de la violencia y de promoción del uso de inteligencia policial basada en evidencia. Se encarga también de colaborar activamente con la Guardia Nacional, colabora con sus esfuerzos para incrementar las capacidades institucionales de sus miembros como primer respondiente y de análisis de datos sobre incidencia delictiva, incluyendo por primera vez en la historia de México una perspectiva geoespacial y de Big Data. También fue designado a cargo de la Dirección General del Registro Vehicular de PUVE, misma que forma parte del Centro Nacional de Información. La trayectoria de David ha sido reconocida por el INEGI, por las Naciones Unidas y por el gobierno británico a nombre de Su Majestad la Reina Isabel II. Pues con ello, como les decía, una breve semblanza de David, muchas gracias por acompañarnos, David. Nuevamente te damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias, maestra Javier. Buenos días a todos los colegas allá en Culiacán, en Sinaloa en general. Pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Yo preparé una presentación con datos, pero considerando lo que ya se platicó y considerando lo que se presentó, me gustaría, en términos generales, dar un resumen contextual, digamos, de lo que se presentó en esta reunión. Creo que, en principio, mi primer comentario, digamos, viendo lo que se ha presentado, es que me parece muy oportuno dos cosas que veo, digamos, de las presentaciones que se hacen el día de hoy. El primero de ellos es que veo con mucho gusto, a diferencia de lo que ocurre todavía en algunas entidades, que ustedes ya están migrando a un debate mucho más integral sobre la medición de la incidencia delictiva, ¿no? Digamos, eso es una cosa que a mí me da muchísimo gusto, sé que Bernardo compartirá conmigo esa emoción. A nivel nacional nos ha costado mucho salir de ese esquema, todavía no lo hemos logrado. Algunas entidades, en efecto, ya están, digamos, como ustedes, aproximándose a platicar sobre otras fuentes. En este caso veo con mucho gusto que están hablando del 911 como una fuente toral. Y me gusta porque coinciden, digamos, no lo dicen de manera explícita, pero quizá en el fondo el argumento que imagino está detrás de esta presentación es ese reconocimiento explícito de que las carpetas de investigación son un mal mecanismo para la mayor parte de la medición de incidencia delictiva. Si bien es cierto, hay quizá 2 o 3 delitos donde la carpeta de investigación representa un buen proxy, no lo pondríamos en otro nivel. Lo que me parece muy oportuno es que reconozcan, digamos, que en su presentación y en el espíritu de esta reunión dejen con claridad que las llamadas de emergencia 911 son mucho más efectivas y mucho más eficientes que las carpetas de investigación. Creo que eso
primero que todo es una felicitación, una abierta felicitación a lo que están realizando en Construyendo Espacios por la Paz, porque creo que para allá tenemos que ir, ¿no? Segundo punto, veo con mucha simpatía que derivado de este punto ya estén platicando sobre la focalización territorial. Me parece un gran punto que ya estén hablando de colonias, ¿no? A nosotros, le insisto, en el gobierno federal, en el gabinete, nos ha costado, lo estamos logrando ya, movernos de esa lógica estatal a la lógica municipal y de la municipal digamos, a nivel colonia. Y de hecho, eso es un gran labor, pero no es suficiente. Lo que se dice, y lo dicen algunos autores muy famosos como Deisburg, por ejemplo, que estuvo en la Universidad Hebrea en Israel, y que luego estuvo en UCL y estuvo en Cambridge y en algunas otras universidades, es que el delito tiende a concentrarse en tiempo, en espacio, en modus operandi y en víctima. Entonces, digamos, me estoy viendo un poquito académico, que pues es una parte, como tú decías, Rosy, una parte de mi interés académico, pero que lo veo muy aplicado a la práctica, ¿no? El hecho de que estemos ya hablando de colonias, me parece que es un punto efectivo. Otro punto que veo como muy rico es que están comparando las denuncias con las carpetas de investigación. Y eso es un tema que nos ha traído vueltos locos en el Modelo Nacional de Policía, que como ustedes saben es un proyecto que hemos impulsado con el apoyo de Bernardo, Lilian y otros colegas dentro de la Secretaría de Seguridad, digamos, a nivel federal, que es que las policías coadyuven en la investigación policial, ¿no? Lo que estamos viendo en algunas fiscalías, la mayoría, es que los niveles de impunidad son abominables, ¿no? Son terribles. En algunos de los delitos traemos un nivel de impunidad del 92, 94, 96, 97%, porque las fiscalías, pues no tienen, eso hay que decirlo con toda claridad, no han sido capaces de reinventarse y tener un sistema, digamos, que permita recibir las denuncias de manera fácil. Y eso es un aspecto lamentable en muchos de los sentidos. Lo más natural y lo más obvio es el sentimiento de impunidad, ¿no? El hecho de que las personas no puedan denunciar el delito por diversas razones, me parece que eso ya por sí mismo sería lamentable. Pero más lamentable aún, y lo platicaba con Bernardo y lo he platicado en muchas ocasiones, es que tengamos a nivel nacional, y lo digo inclusive cuando eso podría ser considerado, y creo que lo es, una autocrítica, el Sistema Nacional de Información parte de la premisa todavía fundacional de que las carpetas de investigación son el mejor instrumento para medir la incidencia. Y si bien es cierto, sí son el mejor, hay que reconocer que son el mejor porque son el único, porque de momento no hemos logrado, digamos, migrar de una carpeta de investigación a un esquema que ya les platicaré ahorita de proyectos que traemos, que justamente pretenden integrar distintas fuentes de información que se acerquen a la realidad delictiva. Ayer revisábamos antier los datos de la ENVIPE, del INEGI, y vemos que en efecto el país va por buen rumbo, ¿no? Digamos, en términos de victimización, con todas las limitaciones que uno puede considerar de una encuesta, caímos de 33 millones de delitos durante el último año de Peña Nieto a 30 millones de delitos en el primer año de López Obrador. O sea, quiere decir que pasamos de 33 a 30. Eso es una gran noticia. El propio INEGI nos dice que los homicidios están estables, inclusive que se redujo marginalmente, pero se redujo durante el primer año de López Obrador. Eso quiere decir que de alguna manera vamos bien, pero creo que hay que mantener las alertas encendidas sobre el hecho de que necesitamos un sistema de medición mucho más integral, que pase de la idea básica, me parece un poco retrasada, de que las carpetas son el único instrumento, a pasar a un mecanismo donde tengamos muchas fuentes, como ustedes lo están haciendo, y eso me parece muy exitoso, ¿no? Como, digamos, viendo a futuro, ¿qué sugeriría yo? Que no nada más focalicemos como ustedes lo están haciendo a nivel, digamos, espacial. Ya les decía que la ley de Weisburg y la ley de algunas concentraciones, digamos, de incidencia delictiva, hablan también de concentración en tiempo y en espacio, ¿no? Ustedes hablaron de una concentración en espacio, pero hay que pasar a la concentración en tiempo. ¿Dónde? Ya lo dijeron, ahora sigue, ¿cuándo ocurre el delito? Y luego serían dos concentraciones adicionales. ¿Cómo ocurre el delito? ¿Cuál es el modus operandi, digamos, que motiva? ¿Por qué es relevante eso? Porque eso favorece la investigación. Cuando uno hace un análisis, digamos, a conciencia sobre cómo ocurre el delito, uno tiene capacidad de ver que muchos de los delitos se repiten, de que el modus operandi se repite, ¿no? Que se repite, y se repite así como ustedes lo decían, se repite el lugar, se repite el modus operandi, pero hay dos cosas más relevantes, que se repite también el victimario y la víctima. Entonces creo que ese sistema de inteligencia que ustedes están poniendo, que a fin de cuentas es lo que están proponiendo aquí, un flujo o un semiflujo de inteligencia,
Tendría que integrar la manera de lo posible un sistema que permita saber quién es la víctima, y quién no me refiero a Juanita Martínez Gómez, no, me refiero a mujer, 35 años, ingeniera, que vive en la calle Hidalgo con Morelos y que trabaja a tal hora y que de alguna manera, digamos, no los datos personales, esos son irrelevantes en la estadística, pero sí el perfil de la víctima, ¿no? Y luego pasar al perfil del victimario, que creo que sería algo también muy relevante, que es explorar quién está cometiendo la mayor cantidad de los delitos. En algunos de los análisis que hemos hecho a nivel nacional y mismos que se han hecho, digamos, de manera académica y empírica, encontramos que 20% de los delincuentes, inclusive en algunas cosas, en algunos casos 15% de los delincuentes cometen el 80% de los delitos. Hay un fenómeno muy parecido al 80-20 del Pareto. Si ustedes pudieran identificar a través del 911, como ya lo han hecho, quiénes son los victimarios, encontrarían también que, bueno, hay muchas maneras de focalizar sobre esas poblaciones. Y si bien no necesariamente tienen que focalizar sobre la persona en específica, sí focalizar a personas que tienen características similares en materia de victimización. Otra sugerencia que me parece muy relevante para ampliar el debate, seguramente Bernardo lo va a ampliar todavía a mayor detalle, es permitir una discusión en la que hablamos de la victimización repetida. La encuesta del INVIPE, la encuesta del INEGI, también nos da, digamos, esa discusión. Algunos casos, en algunas entidades, en algunos municipios, hay 1.4 víctimas en materia de repetición. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas de las entidades y municipios se concentra tanto el delito en tiempo, en espacio y en modus operandi, que básicamente la víctima es la misma siempre, o más de, bueno, no decir siempre, pero que digamos se puede victimizar a más de unas personas. Eso es muy evidente en algunas entidades de algunos delitos. Por ejemplo, el caso de robo a transeúnte en el Estado de México, muchas de las personas que son robadas, veíamos el video de hace unos días de la combi, ¿no? De más alto en la combi. El nivel de frustración de esas personas es tan grave y es tan alto, tan justificado, porque son, digamos, victimizados una y otra vez. Y eso creo que es una discusión que yo les, digamos, los exhortaría a discutir, porque es una manera interesante de ver cómo, de nuevo repitiendo el caso, digamos, del análisis estadístico, cómo la incidencia delictiva se concentra en tiempo, en espacio, en modo, en lugar, en victimario, en víctima y en modus operandi, ¿no? Todas estas concentraciones serían una política muy fundamental para, pues, por supuesto, trabajar sobre una estrategia más enfocada en Culiacán y en el Sinaloa, y eso, a final de cuentas, aplica para todo el país. En términos generales, ese es mi diagnóstico, digamos, a bote pronto de lo que ustedes presentan. De nuevo, felicitarlos y exhortarlos a que sigan discutiendo esa sobreconcentración como una estrategia efectiva para trabajar sobre el delito. Ahora bien, ustedes hablaban de otros puntos que me parece que son relevantes y los voy a discutir de manera muy breve. Uno de ellos es el proyecto de IPH móvil. Me parece que Sinaloa, por la importancia económica, estratégica que tienen 3 o 4 o 5 municipios de la entidad, sería fundamental que durante 2021 se comprometan a la implementación del IPH móvil. Yo sé que ya bueno, yo tuve la oportunidad inclusive de saludarlos, a algunos empresarios que estuve saludando hace prepandemia, me parece que fue febrero o marzo de este año. Parece que fue hace siglos, pero realmente fue este mismo año, ¿no? Un año muy raro, muy extraño, pero que afortunadamente termina, esperemos para bien, y que nos dé la posibilidad de repensar el IPH móvil como una alternativa, de contar con inteligencia justamente en tiempo real, como ya lo decía yo en mi reunión que tuve allá en Culiacán hace algunos meses. El IPH es un gran instrumento porque nos permite contar con todo lo que ya hacía referencia yo, ¿no? Un análisis contextual, un análisis situacional de cómo, dónde, cuándo, por qué, quiénes son las víctimas y victimarios en términos de incidencia delictiva, ¿no? Dejando muy por atrás, el debate me parece ya rebasado de que las carpetas de investigación son un buen instrumento, que además no lo son, paréntesis, no lo son porque eventualmente es muy obvio que nunca lo iban a hacer, porque la fiscalía, y digo, no es un tema con la fiscalía de Sinaloa, es un tema lógico, la fiscalía es pues, juez y parte, ¿no? A la fiscalía se le mide por la cantidad de carpetas abiertas que abra, cuando naturalmente, cuando quiere, pues obviamente no va a querer abrir carpetas de investigación. Porque si fuera una fiscalía que habría carpetas por todos los delitos, pues tendría una incidencia delictiva de varios cientos de miles. El incentivo, y eso no lo digo yo, no es exclusivo de Sinaloa, es un caso nacional, y de hecho diría yo, en cualquier parte del país funcionaría igual, en cualquier parte del mundo funcionaría igual, porque se trata de los incentivos que uno genera en el sistema, ¿no?
¿Qué está pasando? Que las fiscalías no van a abrir las carpetas de investigación porque no tienen incentivos, porque eso es el instrumento con el que se les premia o se les castiga. Necesitamos pasar, y aquí lo vinculo a un segundo proyecto más allá del IPH, un sistema multifuente. El sistema multifuente lo presentamos hace algunas semanas, Bernardo, Lilian y otros colegas en la Secretaría, inclusive en CONAVIM, en el DIF, en Mujeres, nos ayudaron justamente a esta idea, a llegar a esta idea, que es complicada, y Bernardo seguramente les platicará algunas historias de cómo él lo hizo y cómo él lo pretende hacer y cómo lo está haciendo, digamos, en su actividad profesional. Pero la idea, en el fondo, es muy sencilla y lo vinculo con el tema que planteaban en principio. Las carpetas de investigación no son y no van a ser un buen instrumento para medición de incidencia delictiva. Entonces, quien esté tomando política criminal y política de seguridad en función de las carpetas está perdido. Está perdido porque no ha entendido que la realidad se concentra de una manera muy distinta y que los instrumentos son distintos. Por eso en el CNI planteamos, y lo estamos haciendo con toda la voluntad y con todas las fuerzas que tenemos, un documento que se llama, un proyecto que se llama Sistema Multifuente para la Medición de la Inteligencia Policiva, basada en la práctica policial. En esencia, y con eso terminaría mi intervención para cederle la palabra a los colegas, es un proyecto que nos parece fundamental, fundacional, estructural y sumamente revolucionario, aunque en esencia es una idea muy sencilla. El sistema multifuente, como su nombre lo indica, es la primera posibilidad, la primera oportunidad que tenemos como país para superar ese sistema de medición de incidencia delictiva basado en carpetas a un sistema nuevo, completamente revolucionario, en el que a través de un folio único aglutinemos todos los incidentes delictivos de los que la autoridad tiene conocimiento. Y hablo de autoridades, no hablo de fiscalías. Y por autoridad me refiero a todas las autoridades, estatales, municipales y la Guardia Nacional, inclusive otras como pesqueros, la Guardia Costera y algunas otras cosas como la Policía Fronteriza, por ejemplo, donde aplica. En esencia es sumar la incidencia delictiva de manera estratégica, inteligente, a través de 10 fuentes, en los que ya ustedes tienen muy avanzado el trabajo, es 911, IPH, el informe policial homologado, el IPH móvil, que naturalmente es esencial, el cuarto instrumento, cuarta fuente, que es el Registro Nacional de Detenciones, que vale la pena decir, es una joya cuando las autoridades de corporaciones policiales lo entienden y entienden lo que implica, no solo por lo que es la capacidad de contar con inteligencia y con protección de derechos humanos de la persona detenida, la trazabilidad. México es el primer país que tiene un sistema de este tipo y lo hicimos en la Secretaría y lo queremos impulsar porque va a permitir la trazabilidad de todos los detenidos, pero nos va a permitir también saber quién está deteniendo, cómo, dónde, cuándo y por qué. Y eso es una gran, digamos, una gran fuente de información. Otra fuente de información, y Bernardo seguramente lo va a platicar, y ustedes lo decían, considerar la posibilidad de que los policías, las corporaciones policiales, tomen denuncias. Tomen denuncias y que las consideren como una precarpeta de investigación, digamos, también como un instrumento en el que la autoridad toma conocimiento de lo que está ocurriendo. En el país actualmente todavía ahorita, y hago un paréntesis, cuando tú denuncias con el policía, que es el que más sabe de la incidencia delictiva, te manda a la fiscalía a ver si se abre una carpeta de investigación y ya luego a ver si el fiscal investiga, ¿no? Con todo lo que eso implica que ustedes conocen muy bien. La idea de un sistema multifuente es contar con 10 fuentes, que ya les decía, 911, IPH, IPH móvil, RND, otro gran instrumento que es el 089, las denuncias que hace que toma la policía y que está obligada porque el Código Nacional de Procedimientos Penales lo obliga, independientemente de lo que algunas fiscalías a veces sospechan o presumen, y otros instrumentos de proximidad, por ejemplo, redes sociales como el C5, a veces en la Ciudad de México es muy común que la gente taguea al C5, el C5 tendría que dar un folio, como ya lo hacen algunas instituciones, en algunas entidades, y otras fuentes como por ejemplo, digamos, los folios de proximidad que tienen cuando ocurre un evento, un incidente, entre los chats de vecinos, por ejemplo, que eso es muy relevante, ¿no? Entonces, el tema multifuente, digamos, es nuestra estrella, es nuestra propuesta para justamente migrar y hacer como ustedes lo están haciendo, un sistema consolidado de información que garantice comprender, como ya lo decía al inicio de mi intervención, qué ocurre, dónde ocurre, cómo ocurre, quién es el victimario, quién es la victimaria, por qué ocurre y sobre todo qué políticas se están tomando en función de la evidencia situacional en tiempo y en espacio para que esa incidencia delictiva se siga reduciendo como está ocurriendo ya en la mayor parte del país.
Muchísimas gracias a los colegas y pues es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, David, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartirnos y sobre todo darnos estas recomendaciones. Antes de presentar a Bernardo, nada más invitarlos a que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat para al finalizar de poder abrir ese espacio de preguntas y respuestas. Pues procedo a presentar a Bernardo. Bernardo María León Olea es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta. Tiene el diploma de Estudios Avanzados en Derecho Procesal y Penal por la Universidad de Sevilla, España. En la Presidencia de la República fue el autor y responsable de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y coordinó la iniciativa de reforma del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal para implantar el sistema acusatorio en México 2000-2006. Entre el 2015 al 2018 fue comisionado de Seguridad Pública en Morelia, Michoacán, donde desarrolló el modelo de Policía de Proximidad y Justicia Cívica. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinó los trabajos para la elaboración del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Es autor de la obra en 3 tomos, La Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal en México, editado por la Cámara de Diputados. Actualmente es consultor de diversos municipios, estados y organizaciones de cooperación internacionales en la implantación del modelo y autor y promotor de diversas reformas legislativas al sistema de justicia penal. Pues con esto le doy la bienvenida y pues adelante, Bernardo. Hola, muchas gracias. Es un gusto, David, Javier, Rosy, gracias por la invitación y a todos los que estamos aquí reunidos. Bueno, yo antes que otra cosa quería decir que muchas felicidades por lo que están haciendo. Yo me uno a David de empezar a ver cómo ya nos damos cuenta que las denuncias no son la mejor manera de... Las denuncias como las conocemos ahorita no son la mejor manera de medir la incidencia ni la victimización, sino que nos tenemos que dar cuenta más temprano que tarde que esa información policial que se confirma a través del 911 o de las otras fuentes, en realidad y de acuerdo a la ley vigente en México, son denuncias. Entonces, a lo mejor lo que valdría la pena decir es, sí, la denuncia sí es el mejor método, siempre y cuando sea la denuncia entendida como lo entiende la Ley General del Sistema, ¿no? Y el Código Nacional, no como lo hemos entendido, digamos, de manera tradicional, ¿no? Bueno, mira, yo estaba pensando platicar un poco de cómo, por lo menos hasta donde yo conozco, cómo ha ido avanzando la implementación del Modelo Nacional de Policía en diferentes lugares en México, gracias al esfuerzo de la gente que está en el secretariado, de David y del equipo que está en el secretariado, de la cooperación internacional y de todos los que están, digamos, haciendo lo que más pueden para que esto vaya avanzando. Nada más antes de eso me gustaría recordar un poco y recordarle a todo el mundo de dónde surgió o por qué se estableció un modelo nacional de policía. Hice una pequeña presentación, la voy a compartir y ahí les voy platicando. Déjame ver. No sé. Aquí está. Listo. Bueno, mira, algo que es importante aquí es que pues, todos los que quieran conocer el Modelo Nacional de Policía está en esta dirección, la página del secretariado. Sí vale la pena que toda la gente que está interesada en esto le eche un ojo, porque ahí están los contenidos y las estrategias del modelo, ¿no? Bueno, miren, la razón fundamental por la que se creó este asunto del modelo es porque aquí hay un tema importante en México y es que se cometen una enorme cantidad de delitos
y esos delitos normalmente quedan impunes, la gran mayoría de ellos. Y eventualmente esto provoca una crisis de seguridad que deslegitima el orden social, ¿no? Por ejemplo, si viéramos en Sinaloa la ENVIPE calculó 625,000 delitos en un año, solamente se denunciaron 46,000, pero de esos 46,000 solo se iniciaron carpeta en 23,000. O sea, de 625,000 a 23,000, ¿no? Se resolvieron por mecanismos alternativos en agencias del Ministerio Público 3,000 y hubo la fabulosa cantidad de 227 sentencias condenatorias. O sea, de 600,000 delitos, este fue el resultado final del sistema de justicia. Y así nos vamos por todo el país, ¿no? Entonces, la pregunta es si este nivel de impunidad es sostenible para esta sociedad en la que vivimos y si podemos hacer algo para cambiar esta lógica y entonces lograr por lo menos que se cometan menos delitos y que los que se cometan pues no queden impunes, ¿no? Digamos que esas son las preguntas que nos deberíamos de hacer. O sea, es posible, como decía David hace un momento, o sea, pasamos de 33 a 30. La pregunta es si un día vamos a bajar a 25 o a 20 o a 10. Es decir, tenemos que bajar sustancialmente el número de delitos, por un lado, y por otro lado tenemos que lograr que los que sí se cometan no queden impunes y que el hecho de que no queden impunes sea una de las herramientas más poderosas para que se cometan menos delitos. Y la pregunta es, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, yo estaba viendo lo que presentó Javier y Rosy, y entonces me pareció muy interesante ver que ya están calculando cuántos delitos menos o cuántos homicidios menos se tienen que cometer para ya estar en los estándares internacionales de ciudades seguras. Ese es justamente el camino. Ahora, la pregunta es, además de medirlo, además de poner las metas, ¿qué sigue? Bueno, una cosa importante es, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que se hizo en Morelia hace algunos años. Se hicieron encuestas de victimización municipal. Entonces, en la primera encuesta nos calcularon que se cometían 171,000 delitos al año en Morelia. Y en 2017, digamos la encuesta 2017, cuando entregamos la policía, se cometían 104,000 delitos. O sea, el chiste, esta bajada importante en la comisión de delitos, el chiste es que las corporaciones empiecen a ver y tengan metas específicas como las que estamos diciendo aquí, las que decía Javier hace un momento, para que efectivamente empecemos a ver que nuestro país es más seguro y podamos medirlo. Y sobre todo, podamos orientar todos los esfuerzos a la disminución de estos delitos, ¿no? Por ejemplo, en 2015 en Morelia había 35,000 delitos, víctimas por cada 100,000 habitantes, y al final de la administración había 21,000. Siguen siendo muchísimos, ¿eh? Pero el chiste es que vayas viendo que la estrategia que estés aplicando efectivamente no solo se mida, sino que además tenga metas específicas de reducción que se puedan ir cumpliendo. Una de las cosas importantes en esto es que hay gente que, digamos, tenemos un problema a la hora de trabajar en seguridad, y es que hay muchas, quizás demasiadas teorías de por qué se produce la inseguridad en México, ¿no? Hay quien dice que es un problema social, hay quien dice que es un problema económico, hay quien dice que es un problema de salud, etcétera. Hay muchas teorías. Y entonces de repente descalifican el trabajo de las policías y del sistema de justicia penal porque piensan que la solución no está en la policía, no está en las fiscalías, no está en el sistema de justicia, sino que está en otro lado. Está en la política social, en la política económica, en otras políticas. Y aquí una de las cosas importantes es que
lo que por lo menos yo creo, y lo he visto y tenemos datos para demostrarlo, es que el trabajo de las policías sí tiene un efecto muy importante en la reducción de la criminalidad. Y que si trabajamos con las policías fuertemente, entonces tenemos una buena oportunidad de reducir la criminalidad. Y a esto nada más quisiera añadir que no podemos estar criminalizando la pobreza o la falta de oportunidades o la falta de parques o la falta de luminarias. O sea, hay muchísima gente que vive en condiciones sociales muy lamentables y que no, ni por aquí les pasa convertirse en delincuentes, ni se cometen en delincuentes. Entonces, esto tiene que ver con algo que mencionaba David hace un momento, y es que el universo criminal, el universo de gente que está cometiendo delitos es identificable y, por suerte, no es tan grande. Es muy latoso, pero no es tan grande. Entonces, lo que se ha hecho es andar por toda la República tratando de promover el modelo, de reunirnos con las comunidades de negocios, con los gobernadores, con los presidentes municipales, con las fiscalías, para que vayan implantando el modelo y se vaya haciendo una planeación correcta de cómo puede implantarse el modelo nacional de policía. Nada más para recordar y no detenerme en esto, acuérdense que el modelo nacional de policía está muy orientado a que las policías municipales puedan desplegar todo su potencial de trabajo, todo el potencial que tienen para acercarse a la comunidad, para resolver problemas que tiene la comunidad que posteriormente pueden convertirse en delitos, para generar atención directa a estos problemas y entonces irlos solucionando. El trabajo de la policía no es reprimir a la población. Nosotros en otra época hicimos un cálculo que no era ni el 5% del tiempo del trabajo policial la parte represiva. El 95% del trabajo policial es básicamente facilitar la vida social, porque están en las comunidades y en las de todo tipo y en las comunidades un montón de asuntos que hay que resolver. Y la policía municipal, pues es la policía más cercana a la comunidad y por lo mismo, pues la que mejor la conoce y la que tiene más ideas y un sentido social más fuerte para poderlas resolver, ¿no? Por eso, en muchas partes del país ya se han ido creando estaciones de policía, en algunos lados como centros de atención a víctimas, en otros lados como centros de atención en general ciudadana, y en otros lados se han abandonado. Los que han funcionado es porque son zonas donde se atiende a la población, fundamentalmente porque ahí se resuelven un montón de problemas y de conflictos entre personas en las comunidades. Y dos, porque como decía David hace un momento, se reciben denuncias. El Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan a las policías a recibir denuncias. No es potestativo, es una obligación. Y vale la pena decirlo también que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el inicio de las investigaciones es la denuncia. Entonces, esta cantidad de estaciones de policía que se han ido arreglando de pequeñas casetas, unas más elegantes y otras más sencillas, básicamente lo que hacen es poner a la sociedad en contacto con la policía. Es como, valga el comercial, es como una especie de Oxxo de la policía, donde la gente tiene un lugar donde acudir cercano para poder resolver conflictos que tenga o para presentar sus denuncias. Y esto ha tenido un impacto en el hecho de que la policía municipal ha ido aumentando la confianza, o sea, la sociedad ha ido confiando cada vez más en las policías municipales, lo cual es muy importante. O sea, luego tenemos una idea así muy general de que las policías municipales son corruptas, están infiltradas, y pues habrá algunas quizás, pero lo que se puede ver aquí es que a nivel nacional cada vez y de manera creciente y progresiva, la sociedad está creyendo y confiando más en las policías municipales.
Y también está viendo que su desempeño, quizás no de una manera tan sólida, pero también está mejorando su desempeño, a diferencia de otras corporaciones que van de bajada. No me voy a detener en esto, porque ya lo dijimos, pero es bien importante ver que el modelo insiste en que las policías municipales tienen que recibir denuncias. Y algo que decía Javier hace un momento, si vemos la ley general y vemos el código, el IPH y la denuncia son lo mismo. Y por lo mismo deberían tomarse ya como denuncias. Y en ese sentido, claro que podríamos medir mucho mejor. Pero además tiene el efecto de que puedes atender, de que no es solo un trámite administrativo, engorroso, presentar una denuncia, sino que es una forma de atender a las víctimas, de resolver, de darle una salida a su problema, que muchas veces no solo es la cuestión penal, pero también resolver problemas cercanos en las comunidades, ¿no? Y entonces hay de todo. Acuérdense que el modelo, una parte importantísima del modelo es todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas de todo tipo, ¿no? Y en ese sentido viene la investigación, que es también algo que mencionaba David y que mencionaba Javier y Rosy, en el sentido de que, miren, la investigación de los delitos no es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Es una facultad de las policías y el Ministerio Público. Y en ese sentido, considerando que las policías tienen la obligación de recibir denuncias, entonces también tienen la obligación de investigar los delitos. Nosotros sabemos que hay una enorme cantidad de delitos que quedan impunes. Les enseñaba al principio el caso nada más de Sinaloa, pero así está todo el país, ¿no? La distancia entre los delitos que se cometen y los que llegan a una sentencia condenatoria o una salida alterna, pues es micrométrica, ¿no? O más bien es gigante y la resolución es micrométrica. ¿Qué pasaría si nosotros generamos, como ya en varios municipios, unidades de investigación muy sólidas que puedan resolver la gran mayoría de los delitos? Por ejemplo, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a comercio, que son delitos que se cometen localmente, que la policía en muchísimos casos sabe quiénes son, dónde viven, pero por no aplicar estas facultades, no los pueden detener, se vuelve una puerta giratoria, genera, digamos, una desilusión ante el sistema de justicia y promueve o incentiva decisiones mucho más autoritarias, ¿no? Otra cosa muy importante del modelo que no me gustaría que se olvidara tiene que ver con la calidad de las policías. O sea, nosotros en México le queremos exigir mucho a las policías, pero no les damos a cambio los salarios, el equipamiento y la carrera y la capacitación que requiere. Entonces, una cosa bien importante del modelo nacional de policía tiene que ver con la carrera policial, con la formación policial y con la formación de directores o jefes de policía, ¿no? Hoy en día, nada más no me detengo mucho en esto, pero quiero aprovechar para insistir en ello. Acuérdense que la carrera policial está basada en un sistema terciario que ven aquí en la pantalla, en la cual la carrera policial depende del número de policías que hay en las corporaciones. Es decir, si tienes una corporación de 120 policías, pues solamente puedes llegar a su suboficial en términos del sistema terciario, y eso también implica pues, que las posibilidades de que vayas ascendiendo no dependen de tu desempeño, no dependen de tus capacidades, no dependen de tu formación, pero dependen del tamaño de la corporación y de la rotación que haya en la corporación. Esto a lo mejor funciona bien en las instituciones militares, pero no funciona en las instituciones civiles. Les voy a poner un ejemplo. Para tener el nivel más alto de inspector general que establece el sistema terciario, la corporación debería de tener 29,000 policías. No hay ninguna corporación, quizás la Ciudad de México, si la consideramos como una policía municipal, que tenga este número de policías. Todas las demás tienen vedado este nivel. Entonces tenemos que cambiarlo a un modelo de salario policial homologado que establezca una carrera no basada en la jerarquía, pero basada en el desempeño, en la formación y en la antigüedad, para que todos los policías puedan tener
mejoras en su situación salarial simplemente por el hecho de tener un buen desempeño como policías y permanecer en las corporaciones, ¿no? De tal manera que, de tal manera que eso incentive un buen desempeño. Y la otra, que también es muy importante para el modelo, tiene que ver con el financiamiento de las policías, ¿no? Nosotros sabemos que se desapareció el Fortaseg, que ayudaba a unos 300 municipios, y ahora lo que tenemos aquí es pues, que nos cuesta casi al año 300,000 millones de pesos el problema, los daños que causa la inseguridad en México. O sea, estamos pagando un impuesto exageradamente caro por no tener buenas policías, que equivale casi a lo que se recaudaría si toda la economía informal pagara impuestos. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer un sistema de financiamiento a las policías para que esta cifra que ha ido creciendo del costo de la inseguridad no solo empiece a disminuir, sino que eso eso sirva para financiar todo lo que necesitamos de buenas policías. Y entonces, no me detengo más en eso, solo decirles que mucha gente en el país, el World Justice Project, Lilian Chapa, David, la cooperación alemana, Open Society, USAID, no quiero que se me olvide ninguno, pero muchísima gente, mexicanos y la cooperación internacional, hemos andado por todo el país tratando de capacitar a las policías, involucrándolas en el modelo nacional de policía. Y en muchos lados, en la zona metropolitana de Monterrey, en Chihuahua, en Nesa, de verdad se han tenido logros muy importantes en la implementación del modelo, en la confianza en las policías, en el desempeño de las policías y, por supuesto, en la reducción de la criminalidad y de la impunidad. Pero sí nos hemos dado cuenta que, bueno, miren, la implementación del modelo tiene una premisa hasta el momento, que es, se hace sin ningún cambio legal. O sea, estamos haciendo digamos, con la normatividad y la legislación que existe en este momento, ¿no? Y entonces Oaxaca, Jalapa, Colima, zona metropolitana de Monterrey, Chihuahua, Jalapa, etcétera, todos estos que han ido entrando y implementando el modelo, sí se encuentran con algunas restricciones y limitaciones para poder hacer este trabajo. Una de estas limitaciones, quizás la más fuerte, es que necesita haber una adecuada coordinación entre las fiscalías y las policías. Porque ahorita la legislación sí, digamos, sí pone algunas restricciones para el debido desarrollo del modelo. Una de esas restricciones bien importantes es que el artículo 21 constitucional sí dice, con toda claridad, que la policía tiene la obligación de investigar siempre y cuando lo haga bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Pero piensen que en México hay alrededor de 500,000 de policías y alrededor de 10,000 ministerios públicos para poder investigar 30 millones de delitos. O sea, el cuello de botella que se genera es enorme. Y la conducción y mando no solo es un dicho, tiene otras implicaciones. Por ejemplo, a la hora que la gente presenta denuncias ante la policía, cuando ya la policía decide recibir denuncias, muchas veces el Ministerio Público, los ministerios públicos piden que la víctima ratifique la denuncia en la agencia, sin que esto, por supuesto, en ningún momento sea una obligación legal, simplemente es una tradición. Y entonces ahí se pierde muchísima de la denuncia porque genera que muchísimas víctimas pierdan la intención de ir a denunciar, ¿no? Por muchas razones. Otra cosa muy importante es que si las policías
como por ejemplo en la zona metropolitana de Monterrey, empiezan a investigar con resultados muy buenos, que de verdad eso se tiene que difundir más para que lo vean el éxito que están teniendo, tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, en la reforma de 2008 se estableció que solamente el Ministerio Público puede solicitar órdenes de cateo. Entonces, si la policía está haciendo una investigación, tiene que ir con el Ministerio Público no solo para que se ratifique la denuncia, aunque la ley no lo obliga, pero también, si necesita llevar a cabo algún acto de molestia, en vez de ir directamente con el juez y decirle, oye juez, necesito un cateo porque hay una bodega con coches robados, tiene que hacer todo este procedimiento terciado a través del Ministerio Público. Y claro, cuando llegan a la bodega, pues ya no hay ningún coche, ya se fueron los criminales, ya pasó todo y queda en la impunidad, ¿no? Eso es muy importante modificarlo. Adicionalmente a eso, también es importante observar que para que haya una investigación adecuada, se tiene que entender que la denuncia no es un requisito formal. Es decir, cualquier noticia criminal, llegue por el IPH, llegue por un periódico, puede y debe provocar una investigación porque el artículo 223 del Código Nacional dice que la policía o el Ministerio Público deben de iniciar la investigación cuando tengan noticia de un hecho que pueda constituir delito. Y entender que esa noticia puede ser de donde venga. Tú no puedes ser omiso a la investigación de un delito porque no hay una denuncia formal. Sin embargo, hay una confusión en el artículo 16 constitucional, porque dice el artículo 16 que no se puede librar una orden de aprehensión si no hay una denuncia o una querella de un hecho que la ley señale como delito. Entonces, vean la confusión en la que nos metemos. Si la denuncia es una formalidad ante el Ministerio Público, entonces para que se investigue y para que haya una orden de aprehensión cuando la investigación está madura, dependen de que un ciudadano o alguien haya hecho una denuncia o una querella. Esto es una anomalía a nivel mundial, porque de lo que estamos hablando no es de la investigación, estamos hablando de la orden de aprehensión, que es cuando se concluye la investigación, ¿no? Entonces, sí hay algunas restricciones legales. Hay otras. Por ejemplo, una parte importante del modelo nacional de policía y del sistema acusatorio es que haya una acusación. El sistema acusatorio depende de una cosa, que alguien te acuse, que nadie pueda ser procesado por un delito si no te acusaron de ese delito. En cambio, en México, yo creo que hubo una confusión ahí a la hora de hacer la legislación. Resulta que en México te pueden detener, puede haber una orden de aprehensión en tu contra, la pueden cumplimentar, puede empezar el proceso, puede incluso pasar 6 meses que tú estés detenido y nadie te ha acusado de nada. O sea, en México, el sistema acusatorio no se dio cuenta que la precondición para que te procesen es una acusación. Y ahorita es el penúltimo acto del proceso penal. A diferencia de otros países donde es el primer acto del proceso penal, ¿no? Entonces, voy a ponerlo de esta manera, nada más para que quede más claro. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos, lo tuvieron que acusar para que después de acusarlo y que la acusación tuviera elementos, se librara una orden de aprehensión. En cambio, si ven el caso de Lozoya, lo que van a ver es que la persona está detenida con un proceso, la extraditaron, la trajeron de España y el cuate no está acusado de nada. Entonces, necesitamos hacer esos ajustes para que el modelo nacional de policía funcione. O sea, si la policía no tiene la capacidad plena de investigar, va a seguir generando cuellos de botella con el Ministerio Público, cuya función en la investigación es muy distinta a la de la policía. Muy distinta.
La policía está en la calle, la policía investiga, la policía ubica, identifica delincuentes. El Ministerio Público tiene que ser, y por eso la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a que los ministerios públicos sean abogados, no es casual que lo obligue, porque dice, los abogados son la asesoría jurídica de la policía para que se haga una investigación que genere elementos de prueba y para que se litigue en el proceso. Si no queda clara esta parte, la denuncia, la investigación sigue atorada. Y finalmente, otra parte importante del modelo, espero no haber sido muy confuso, es el tema de la justicia cívica. O sea, una de las cosas que nos hemos dado cuenta a la hora de la implementación del modelo, y ya con eso concluyo, es que muchísimos asuntos no los recibe el Ministerio Público porque tiene mucho trabajo, porque por razones buenas, o sea, por razones difíciles para el Ministerio Público, pero también porque son delitos menores que podrían resolverse en justicia cívica. Entonces, es muy importante, y esa es una parte, además de seguir empujando la implementación del modelo en todos lados, algo que es muy importante es sí pensar en que todas esas cosas, esas reformas que no se hicieron en 2008, en 2014, y que quedaron pendientes, y que son reminiscencias del sistema inquisitivo, y que han hecho que no funcione adecuadamente el acusatorio, y que por eso baje la impunidad y la criminalidad, es necesario que las reformemos, que las ajustemos para que empiecen a funcionar adecuadamente. No quisiera alargarme más. Muchas gracias y espero no haber sido muy confuso en esa parte. No, al contrario, Bernardo, muchísimas gracias, la verdad, por esta explicación que nos das. Y pues me gustaría mucho el poder llamar a Marta Reyes y Gerardo Batis, que ellos están en la Mesa Ciudadana de Seguridad Pública aquí en nuestro estado de Sinaloa, el que nos puedan acompañar si tienen alguna pregunta, duda o con las preguntas de los asistentes. Adelante, Marta, si pueden, por favor, prender su cámara nada más. Y si no, vamos leyendo las preguntas. Aquí hay unas preguntas ya en el... Ah, Marta, ya te escuchamos. Sí, no sé por qué no me puedo ver, pero muchísimas gracias por invitarme. Y sí tengo una pregunta para Bernardo. Me encantó tanto por Bernardo y David escuchar su ponencia. Está muy interesante. Yo estoy en la Mesa de Seguridad y Justicia de México SOS. Y una inquietud que me nace aquí al escuchar su exposición, entonces consideran ustedes, porque nosotros queremos empezar a implementar una propuesta de la denuncia móvil, lo que decían hace ratito, para poder que eso no quede a medias, ¿valdría la pena entonces primero trabajar en las reformas de los artículos? ¿O podemos lanzarnos ya con ese proyecto? Y si en algunos lugares, ¿cuáles han sido los obstáculos mayores? Ya decía Bernardo que el artículo 21 era una limitante. ¿Qué se está haciendo para eso? Son varias preguntas, pero va para lo mismo. Sí, para complementar, Rosy, la pregunta de Marta, estamos trabajando junto con la mesa, construyendo espacios para la paz, en la compra de las primeras 10 tablets, David. ¿Te acuerdas que cuando viniste nos sugeriste? Y con la idea de Bernardo, de que el IPH se convierte en denuncia, ese es el sentido de Marta. Si vamos a tener las primeras 10 tablets, que ya es todo el proyecto inicial, que ya cotizamos y todo, David, para iniciarlo, la pregunta de Marta es, ok, se tendrán las tablets, se pondrán al servicio de nuestras policías, pero hay que ir a modificar la ley o inmediatamente se pudiera implementar el IPH móvil como denuncia. Ese es el sentido de Marta. Mira, la pregunta es muy apropiada. El IPH, bueno, me voy para atrás. El IPH, son 3 tipos de IPH realmente. Cuando uno habla del IPH a veces como que simplifica el tema, y de hecho lo hice yo ahorita. El IPH hay 3 tipos. El IPH de foro común y el IPH, bueno, realmente 2 ya. Foro común, foro federal, que puede ser uno, que son delitos, y el de infracciones administrativas. Lo que estamos haciendo es comenzar con el de infracciones administrativas porque depende directamente de las policías.
y en ese sentido no es necesario hacer ninguna reforma, ningún cambio. Hay un proyecto que ustedes conocen que le hemos llamado internamente en el CNI G15, el grupo de los 15, donde eventualmente entraron algunos municipios. La idea es que a final de esta administración lleguemos a 6 generaciones de 15, o sea, 90 municipios, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Ya estamos evolucionando a la implementación en el G30, que son, digamos, la segunda generación. Entonces, eventualmente llegaríamos al G90. Ese es como nuestro, digamos, nuestra aspiración. Pero la pregunta que tú haces es muy relevante. Nosotros hemos enfocado en el IPH de justicia cívica, faltas administrativas, porque depende directamente de la policía. El otro, el de delitos, no necesitamos una reforma, creemos en el CNI, pero sí necesitamos la voluntad de las fiscalías. Dado que la mayor parte de las fiscalías nos han manifestado que están de acuerdo en que lo hagamos, pero que primero probamos con justicia cívica, eso es lo que nos ha justificado, digamos, comenzar con justicia cívica y eventualmente migrar a delitos. Entonces, la idea sería que ya que Culiacán o Mazatlán o los que vayan a hacer en Sinaloa se sumen, digamos, garantizar que el proceso ya está bien manejado a nivel justicia cívica y quizá a finales del año que viene ya comenzar ahora sí con la parte de delitos, ¿no? Ahí necesitamos una mesa técnica con la fiscalía y eventualmente se va a requerir pues, revisar el proceso, digamos, a fondo. Sí, Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con David. Nada más para aclarar, a lo mejor no fui claro en eso. Mira, para el tema de la denuncia, el IPH, no se necesita una reforma constitucional ni legal, porque ya el 132 del Código, el 77 de la Ley General, obligan a la policía a recibir denuncias. O sea, eso ya está en la ley. Y lo que están haciendo muchas policías o lo que están haciendo con las tabletas es perfectamente legal y no se necesitan reformas legales. El problema no es si tienen la facultad o no de recibir denuncias. El problema es qué hacemos con esas denuncias. Es decir, tú recibes la denuncia y entonces, ¿a dónde vas a dar esa denuncia? ¿Cómo se analiza esa información? ¿Cómo se convierte en una investigación? ¿Cómo esa investigación se lleva a cabo? ¿Quién es el responsable de llevarla a cabo? Si se necesitan actos de molestia para identificar a los culpables y detenerlos, ¿quién es el encargado de pedirle autorización al juez? ¿Y cómo lo llevas a un tribunal? O sea, si digamos, para que eso funcione tiene todo un ciclo. No es nada más recibir la denuncia. El IPH y la denuncia, si se fijan, los dos son noticia de un delito, de un hecho posiblemente constitutivo de delito, por lo tanto los dos deberían de investigarse, punto final, porque eso dice la ley. Ahora, en algunos lugares, como Nuevo León, como Veracruz, inicialmente en Jalapa, como Oaxaca, tengo noticias que en Colima, en Chihuahua, lo que están haciendo las policías es reciben la información, ya acordaron con las fiscalías que eso sea válido y entonces en algunos casos se hace por oficio, en otros casos se hace por un convenio y entonces hay una coordinación entre la policía y la fiscalía. Y eso permite que se hagan investigaciones. Sin embargo, tienen el mismo problema, ¿no? Para que esto se masifique, necesitamos eliminar el cuello de botella. Necesitamos que esto, que no solo en Escobedo, o en Monterrey, o en San Pedro, San Nicolás, en Guadalupe, en Chihuahua, haya unidades de investigación municipales que por convenio, por oficio, trabajen con la fiscalía. Necesitamos hacerlo en todo el país, porque la abrumadora mayoría de los delitos que son patrimoniales quedan impunes, a pesar de que esta gente ha sido detenida. Y eso, cuando vean el Registro Nacional de Detenciones, se van a dar cuenta de la distancia que hay entre la gente detenida y la gente procesada. Hay lugares donde el 93% de las detenciones no se convierten en un proceso, aunque hayan sido detenidos en flagrancia, ¿no? El otro día, las fiscalías, la Conferencia Nacional de Procuradores, de Procuración de Justicia, dijo que 71,000
puestas a disposición no procedieron porque los ministerios públicos pensaron o analizaron que estaba mal hecho el IPH. 71,000 detenciones, dicho por ellos, ¿no? Ese es un dato. Entonces ya, nada más para cerrar, yo lo único que diría es que, o sea, los cambios legales es para facilitar el proceso y para quitar pretextos. Pero es mucho más fácil porque entonces todos los cuellos de botella, todas las restricciones que tienen para que recibas denuncia y hagas investigación, se eliminen y esto sea mucho más eficiente. Y dicho sea de paso, si eso lo haces, este universo criminal que está cometiendo delitos patrimoniales, en el justo instante que detienes esa parte, porque ya tienes la herramienta de investigación y procesamiento, entonces no se convierten en criminales que cometan delitos más graves. Muchísimas gracias, Bernardo y David. No sé si Gerardo Batis tengas algún comentario o pregunta, Gerardo. Sí, buenos días. Adelante. Comentarles si han tenido contacto y experiencia con las mesas de Ciudad de Justicia y cómo podríamos nosotros como mesa aquí en Culiacán trabajar junto con ustedes. Bueno, es que yo comento algo rápido ahí. Desde la Adelante. Secretaría existe una unidad que básicamente se encarga de vincularse con las 32 mesas estatales y algunas regionales. Entiendo, no conozco cómo funciona en Sinaloa. La verdad es que hay mesas muy, muy proactivas que se reúnen inclusive hasta 2 veces al día. La verdad es que hay de todo. Hay mesas que no funcionan tan bien, la verdad también es cierto. No conozco cómo funciona en Sinaloa. Pero bueno, si ustedes necesitaran alguna vinculación, yo podría, digamos, vincularlos con la coordinación. La idea del fondo es que las mesas se reúnan cuando consideren oportuno. Cada entidad trae una realidad distinta. O sea, si bien es cierto, hay unos lineamientos nacionales, cada entidad, digamos, trae un enfoque y un objetivo distinto dependiendo del tipo de delitos. Hay entidades que traen, por ejemplo, el caso de Guanajuato trae un problema de incidencia importante, Domex también, Jalisco, ¿no? Entonces ahí pues obviamente sí se requiere no solo una mesa estatal, sino también mesas municipales, inclusive por colonias. Algunas sesionan a diario, en efecto, otras no. El objetivo es que así sea. Habría que revisar si les parece cómo funciona en Sinaloa y si es necesario, digamos, una vinculación. Yo creo que en la mayor parte de las mesas que funcionan mejor desde mi punto de vista funcionan bien porque el sector privado está muy metido, ¿no? Porque la sociedad civil, la academia está funcionando. No conozco, como les digo, el caso de Sinaloa, pero ojalá, si algo digamos, se requiere en ese sentido, pues yo me llevaría la preocupación a mis jefes, por supuesto. Nos gustaría tener una plática, la Mesa de Ciudad de Justicia de aquí de Culiacán contigo para que abundar más sobre el tema de las tablets, conocer más cómo funciona y tener pues más conocimiento, ¿no? Nosotros vamos apenas empezando con este proyecto y estamos todavía apenas conociendo. Perfecto, perfecto. Digamos un par de fechas, ¿les parece? Pásenme un par de fechas a través de la maestra Rosy y con gusto nos coordinamos, ¿eh? Por mí, con Muchísimas gusto. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me aquí... tendría que despedir, Rosy, tendría que atender otra reunión, pero antes de todo, pues quisiera agradecerte a ti, a Javier, por supuesto a nuestro querido amigo Bernardo por el tiempo, pues quedar a las órdenes de los colegas, les podría dejar mi correo, mi celular, con todo gusto, y pues muy interesado en que Sinaloa le vaya bien, muy agradecido y muy honrado con la invitación, y cualquier debate, pues les dejo mis, digamos, puntos de contacto, y por supuesto, puesto para la siguiente reunión de IPH Móvil. Me gustaría inclusive platicarles a fondo en Multifuente y todo lo que estamos haciendo para combatir la impunidad en el país. Excelente, pues muchísimas gracias, David, por acompañarnos, y pues nos quedan aquí ya, de hecho ya casi 16 minutos, y son preguntas que precisamente para Bernardo, así que muchísimas gracias, David. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Nos quedamos entonces con Bernardo. Gracias, León. Bernardo, igual agradecemos la presencia del coronel Sergio Piñeiro, que nos hace algunas preguntas para ti. Nos dice, ¿cuál fue el presupuesto asignado al municipio de Morelia para desarrollar el modelo de justicia cívica?
¿Cuál o cuáles fueron las fuentes de funcionamiento para estos proyectos? ¿Y dónde se les capacitó a sus policías para la mediación policial? ¿Existe mando único o coordinación en Michoacán? Mira, 4 en 1. Mira, nada más aclarar, cuando yo estuve en Morelia, fue de 2015 a 2018, digamos, el segundo trienio del gobernador Silvano Aureoles, del presidente municipal Alfonso Martínez y del presidente Peña Nieto. O sea, todavía no, digamos que el modelo nacional de policía se hizo entre 2018 y 2019, ya después de que habíamos salido, como aprovechando la experiencia y otras experiencias como Escobedo, Nesa, o sea, hay en México muy buenas prácticas de trabajo policial que había que aprovechar y como que juntarlos en uno solo, ¿no? Entonces, mira, en esa época, Morelia, la mayor parte de la policía se paga, digamos, sobre todo el gasto corriente, se pagaba con el Fortamun que llegaba al municipio, y la inversión nueva se hizo a través del Fortaseg. En esa época, 2015 y 2017, hasta 2018, todavía existía el Fortaseg, y entonces a Morelia le tocaban entre 50 y 60 millones de pesos al año. Y entonces con eso, digo, no era solo para, pero era para comprar uniformes, patrullas, armamento, exámenes de control y confianza, academia, o sea, todo lo que implica este asunto. El modelo no costó nada en el sentido de que simplemente fue reorientar el trabajo policial, ¿no? Y como que en muchas pláticas con los jefes, trabajar cómo iba a ser la mediación policial. Digamos que fue una capacitación sobre la marcha, vamos a decirlo así, ¿no? Que hacíamos pues, cotidianamente. Ahora, yo tuve la suerte de tener a Marcela Muñoz, que era una persona con experiencia en este tema de mediación. Ella era la directora de atención a víctimas, era policía, es policía, ahora dirige la policía de Álvaro Obregón en México. Y ella formó un grupo que se llamaba de atención a víctimas, que fueron, digamos, los que empezaron a trabajar en estas mediaciones. Luego ya se amplió a toda la policía, pero empezamos como con un grupo que ella dirigía, y entonces tuvo tanto éxito que se amplió. Y luego la herramienta más poderosa fue la recepción de denuncias. O sea, en el justo instante que nosotros dijimos, vamos a recibir denuncias, primero no se paraban ni las moscas con nosotros, porque no confiaban en, o sea, tradicionalmente pues las policías no recibían denuncias. Y luego empezaron a recibir denuncias. La gente empezó a confiar, vieron que el trato era bueno, pero nos dimos cuenta que mucho de lo que nos llevaban o no eran delitos, o eran delitos que podíamos resolver ahí. Entonces, la policía, pues yo digo que con buen liderazgo, con sentido común, se dieron cuenta que podían resolver muchísimos conflictos. Y entonces, y luego tuvimos también la suerte de que hubo otras personas que se acercaron con nosotros, como Violeta Maltos, y capacitaron, que no nos costó nada porque eso lo pagó la cooperación internacional. Y entonces ella hizo un trabajo padrísimo con los policías y se dieron cuenta que podían empezar a hacer todas estas mediaciones utilizando la herramienta de la recepción de denuncias. Esa es la primera parte. La segunda parte es que sí nos quedábamos cortos de dinero porque necesitábamos un estado de fuerza un poquillo más grande. Y entonces propusimos la creación de un derecho de policía, que por cierto también está en el modelo nacional de policía, ¿no? La idea es que se cobre una tasa marginal al impuesto predial, que es progresiva, o sea, pagan menos los que sus predios valen menos y pagan más los que sus predios valen poco más, para que se juntara una bolsa para financiar a las policías con dinero local. Nada más para darte una idea, que con ese ejercicio que hicimos,
subía 0.05% la evaluación del predial y con eso recaudamos ciento y tantos millones de pesos que nos faltaban para, pues para crecer la nómina policial y pagar los salarios que queríamos pagar. Pero para darte un ejemplo, el costo de la inseguridad en México, o sea, mucha gente dice, oye, ¿por qué cobrar un poco más? Ya lo pagamos y pagamos más, porque ahorita estamos pagando 300,000 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta a los ciudadanos la inseguridad, sin contar lo que pagamos de impuestos. Es lo que nos cuesta, lo que nos robaron, el daño físico, psicológico, que nos hicieron o lo que perdimos. Eso ya cuesta, eso ya está pasando. Entonces, lo que eso no pudo avanzar, se nos acabó el tiempo, el periodo de gobierno, pero era muy importante, y es muy importante ahora que no hay Fortaseg, darse cuenta que nos sale más caro no pagar lo que cuesta la policía con dinero local que lo que nos está costando la inseguridad. Entonces, esa fue la manera como se hizo. Ahora, ya para cerrar esto, perdón, porque sé que ya no hay mucho tiempo, te diría, mira, muchas partes del modelo no cuestan, solamente es pues, cambiar la lógica en lo que estás haciendo. O sea, nosotros agarramos casetas de policía que estaban abandonadas, edificios que estaban abandonados, literal les dimos una barrida y una manita con pintura para que, pues para que estuvieran un poco más agradables. El chiste era el cambio en la lógica de la policía, que no es una policía como aparato represivo del Estado, sino como un servicio público. Y entonces, aunque no sea muy lujoso, aunque no sean los grandes edificios, hay municipios que sí lo pueden hacer porque tienen más dinero, pero los que pues, en ese momento no podíamos, pues le echamos ganas, ¿no? Y eso sí ha ayudado mucho a que bajen los índices. Véase el caso de Monterrey, de Chihuahua, próximamente Oaxaca, Jalapa, o sea, todos los que están, Álvaro Obregón también, y te das cuenta que sí, o sea, sin grandes inversiones, sí se pueden hacer cosas y liderazgo, muy importante, ¿no? Bien, gracias Bernardo. Mira, otra pregunta que agradecemos a Roberto Ramírez su presencia. Nos dice, Roberto. ¿cómo hacer para que no se retroceda una buena práctica? Dice que en Morelia, en esta administración municipal nuevamente, solo vía el municipio se toma denuncias y con ello el embudo regresó, desmotivando a la ciudadanía a denunciar nuevamente. Sí, Sí. pues perdón. Sí, dice del Ministerio Público, Rosy, que ahora, parece ser que ahora en Morelia regresan a que solo el Ministerio Público reciba denuncias y lo toman como un retroceso. Mira, yo lo que diría es que las mesas de seguridad, bueno, ya lo hemos platicado muchas veces, o sea, la clave para que los modelos que tienen buenos resultados perduren en el tiempo, sin duda es la participación ciudadana, que la sociedad exija que las buenas prácticas que haya Por el momento. permanezcan, ¿no? Entonces, una de las cosas que vale la pena revisar en eso es que el artículo 115 de la Constitución dice con toda claridad que los presidentes municipales dirigirán o ejercerán el mando de las policías municipales en los términos que establezca la Ley de Seguridad del Estado. Entonces, se tiene que reformar las leyes de seguridad pública de cada una de las entidades federativas para que se establezca que las policías son organismos públicos descentralizados y que por lo tanto tienen una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno debe de estar compuesta por ciudadanos y por funcionarios, y los ciudadanos tienen que ser designados en periodos escalonados, de tal manera que haya una memoria de lo que se ha ido haciendo en el tiempo. Eso se puede hacer en todas las entidades federativas, eso está en la Constitución, obliga a que las leyes de seguridad de los estados la hagan. Desgraciadamente no se ha hecho en muchos lados, pero sí se podría hacer para que las policías tengan continuidad en sus procesos y haya una memoria de lo que están haciendo. Yo creo que esa es la mejor manera de hacerlo.
¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y la otra cosa que no quería dejar pasar es que, miren, una de las reformas más importantes que se tiene que hacer es que ahorita, cuando tú estás en la policía y detienes a alguien en flagrancia, tienes que ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y ahí se queda 48 horas, en teoría por lo menos, hasta que el Ministerio Público determina lo que va a suceder, ya sea un mecanismo o si va a formular imputación o si lo va a dejar libre. Esa facultad arbitraria de decir voy a acusar, no voy a acusar, voy a liberar, que está en el artículo 140, 149 del Código Nacional, México es una anomalía. En todo el mundo, cuando a ti te detienen en flagrancia, te ponen a disposición del juez. Y lo primero que hace el juez de manera imparcial es calificar la detención. En este caso, le estamos dando facultades de juez al Ministerio Público. Y por eso la puerta giratoria es tan grande, tan rápida, está tan bien aceitada. Desde el punto de vista de un sistema acusatorio, tenemos que reformar la Constitución y la ley para que cuando detengas a alguien lo pongas a disposición directamente del juez e inmediatamente se califique la detención. No del Ministerio Público, porque el Ministerio Público pues, es quien, si decide formular imputación o un mecanismo alterno, pues digamos, lo hace ante sí, es juez y parte. Ese es uno de los errores, una de las cosas que no se corrigieron en el sistema acusatorio y que tienen que corregirse, ¿no? Ok, aquí ya un último comentario, porque por cierto te mandan saludos, igual a David, de felicitaciones, la verdad, por su presencia y su exposición. Y aquí Hugo Hernández, que agradecemos también su asistencia, nos hace un comentario. Yo trabajé en la implementación del modelo de proximidad social en Nesa, Puebla y Culiacán, y la constante preocupación de los policías es que cuando hacen o tienen, yo creo que hacen un detenido, o puesta a disposición y los ministerios públicos se van con el detenido, no con la víctima. Por eso los policías dejan de hacer bien su informe. Es un comentario que nos hace. Y tiene pues, toda la razón. O sea, por eso es tan importante cambiar esa lógica, ¿no? Así es. Ok, sobre todo agradecimientos a los panelistas, aquí Construyendo Espacios para la Paz. No sé si aquí Hugo nos hace también otra pregunta. Dice, aquí la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Combatir a la delincuencia de menor impacto, pero de mayor sensibilidad ciudadana? ¿O la de mayor impacto, pero menor sensibilidad? Oye, yo nada más para cerrar y no quisiera monopolizar esto, ¿no? Pero mira, muy breve, nada más decir a Hugo y a todos, mira, el tema con las policías municipales evidentemente es la delincuencia que no es tan fuerte, que no es tan grave, pero que sí genera mucho daño. Y sobre todo, y por encima de todo, en 2 o 3 grandes delitos, son los delitos patrimoniales, en violencia familiar y en narcomenudeo, ¿no? Eso, por lo menos en mi experiencia y lo que yo he visto, no quisiera, sí se puede, lo puede hacer la policía municipal, lo puede hacer muy bien, si tiene una buena relación con las fiscalías, como es el caso de algunos lugares en el país, si no, lo puede hacer muy bien, y si no, se complica mucho. Y aún así se complica mucho, porque hay muchas restricciones legales, pero sí se puede, y se puede bien, con esto y con la justicia cívica. Ahora, es diferente cuando estás hablando ya de delincuencia, digamos, organizada o de delitos de mayor impacto. Pero mira, sí vale la pena señalar esto y yo con esto concluyo. Estamos enfrente de una idea quizás un poco equivocada de lo que es la delincuencia organizada. Acuérdate que la delincuencia organizada, según la ley, son 3 personas o más que cometan de manera continuada los delitos de cierto tipo de delitos. Entonces puede haber organizaciones criminales de 3, de 5, de 50, de 100 o de 3,000. Eso habría que quizás que evaluar si estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Y entonces
el universo criminal de gente que está cometiendo delitos de delincuencia organizada, pues habría que ver, déjame ponerte mi cálculo ranchero nada más para ejemplificar y con eso cierro. Decía David hace un momento, se cometen 30 millones de delitos. Ok, ¿cuánta gente comete 30 millones de delitos? Si cada delincuente cometiera un delito, serían 30 millones de delincuentes en un país de 130 millones de personas. Pero no es así. Los delincuentes cometen 50, 100 delitos al año. 2, 3 veces a la semana o diario están cometiendo. Entonces, muy probablemente el universo criminal no sea mayor a 500,000 de personas en todo México. Entonces, el chiste es que cuando tú digamos, focalizas el universo criminal, lo empiezas a identificar, haces investigaciones y eso permite que se procesen, entonces, digamos, vas más rápido, tanto en delitos, digamos, comunes y corrientes, vamos a llamarles así, patrimoniales, etcétera, como eventualmente en delitos de delincuencia organizada. El problema es cuando no lo hacemos y entonces la impunidad permite que sigan cometiendo delitos cada vez más graves. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. La verdad que agradecemos infinitamente a todos los que nos acompañaron este día en nuestro informe de paz de Culiacán. Y pues con esto concluimos. Les deseamos realmente que tengan una excelente, pues sobre todo Nochebuena, fin de año, porque pues nos vemos hasta el próximo mes con el informe de paz de Culiacán y pues bendiciones a todos. De mi parte, muchísimas gracias y adelante, ingeniero. Sí, no, gracias Bernardo, gracias David, Rosy, muy bien, felicidades por el informe de este mes, Gerardo y Marta y a todos quienes gentilmente nos acompañaron. Muchas gracias Bernardo, ha sido nuestra guía, has visto que gran parte de la presentación que viste fue lo que nos enseñaste hace 2 años cuando tuve el gusto de conocerte en aquella cumbre de Tijuana. Desde ahí no hemos dejado de aprender de ti y te agradecemos mucho lo que haces por nuestro país, por México y por nuestros policías, ¿no? Que has hecho mucho por nuestros policías, creo que una de las profesiones más nobles y más importantes en este momento en nuestro país. Y yo invito a que sigamos todos a Bernardo en sus redes y a David y aprenderemos mucho y podremos hacer en nuestras ciudades gran parte de esta investigación que han hecho por muchos años. Muchas gracias, Bernardo. Bendiciones y que pasen, como bien dice Rosy, una Navidad en familia en un año muy duro que hemos tenido todos, pero vamos a salir adelante. Gracias, Rosy, por todo. Al contrario, pues a seguirnos cuidando y un abrazo. Muchas gracias a todos. Y gracias, Rosy, gracias, Javier. Gracias. Bueno.